Buenos días. En la clase de historia vamos a trabajar con dos temas. Por un lado, el nacimiento del cristianismo, que fue un evento importante en la historia de la humanidad, y el segundo, el legado que nos ha dejado el mundo antiguo hasta nuestros días. Comencemos. El cristianismo se fundamenta en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que nació en Belén, hoy Palestina. Él era un predicador religioso que los sacerdotes judíos de mayor jerarquía consideraron una amenaza, por lo que fue condenado a morir crucificado alrededor del año 33 después de Cristo. Tras su muerte, algunos de sus discípulos difundieron sus ideas, gracias a lo cual posteriormente surgió el cristianismo. Los primeros cristianos fueron en su mayoría judíos, que se convirtieron al cristianismo. Luego muchos griegos y romanos también adoptaron esta religión. Al principio practicaron sus creencias sin conflictos, pero más adelante sus ideas estaban en contra de la autoridad de los romanos. Por lo tanto, comenzaron a perseguirlos. Los empezaron a hacer prisioneros e inclusive los metían a pelear en contra de animales o los crucificaban. Fue hasta el año 313 después de Cristo que el emperador Constantino se declaró cristiano y en un documento conocido como el Edicto de Milán decretó que en el Imperio Romano debería haber neutralidad religiosa. Y así fue la historia de los primeros cristianos en la humanidad. Nosotros hoy en día tenemos una gran herencia cultural de las civilizaciones agrícolas del Mediterráneo y del Oriente. Por ejemplo, de la cultura india hemos heredado principalmente el abecedario y los números que utilizamos. Nosotros comúnmente decimos que son arábigos porque los árabes fueron quienes los trajeron a Occidente. Sin embargo, su origen se encuentra en la India. De la cultura de Mesopotamia podemos encontrar lo que fue la herencia de la rueda y también el inicio de la escritura, que como ya habíamos visto no era alfabética todavía. De Egipto podemos tener hasta hoy en día su alto conocimiento en lo que fue medicina y también en lo que fue la arquitectura. Y por ejemplo, con los chinos tenemos un sinfín de inventos que hoy en día se utilizan todavía, entre ellos la pólvora, la brújula y el papel. En cuanto a los griegos y romanos, tenemos una herencia muy específica. Por ejemplo, de los griegos hemos heredado lo que fue el sistema de democracia. Hasta hoy en día también conservamos los escritos de muchos de los filósofos que nos ayudan a cuestionarnos acerca de nuestra existencia y de todo lo que nos rodea. De los griegos también heredamos muchas de las matemáticas que estudiamos hoy en día, de las que tú ves en primaria. Y finalmente, también podemos heredar la literatura. Recuerda que tanto romanos como griegos se basaban mucho en la mitología y entonces creaban seres fantásticos y dioses y había muchas historias alrededor de estos personajes que hoy en día las podemos leer. En cuanto a los romanos, además, hemos heredado lo que es el derecho romano. Particularmente en México seguimos ese sistema de justicia. Y finalmente de los romanos heredamos nuestro idioma español. El español proviene de la lengua materna de los romanos, que era el latín. Entonces tenemos mucho que reconocerles a estas 6 culturas de la Edad Antigua. Sin embargo, también tenemos, aparte de todo lo cultural, un legado material. Existen muchas construcciones que hasta hoy en día
están ahí para recordarnos la presencia de estas culturas. Por ejemplo, tenemos lo que es el Partenón de Atenas, también la Gran Muralla China, lo que es el Coliseo Romano e indudablemente lo que son las pirámides de Giza. Para complementar tu aprendizaje, recuerda ver las programaciones de Aprende en Casa 2, realizar tus ejercicios y leer tu libro de texto. Nos vemos, chicos.